Buenos días, mi nombre es José Alarcón Bolio y hoy les voy a presentar sobre porfiriato, las discriminaciones que trajimos desde el porfiriato, la xenofobia y los discursos de odio y cómo los podemos solucionar. Pero, antes de todo, primero les voy a dar un resumen sobre el porfiriato. El porfiriato fue un periodo de 1876 a 1911, de 34 a 35 años, donde el general Porfirio Díaz gobernó México como un dictador, religiéndose 6 veces, que logró estabilidad política y modernización de México, pero no muchos servicios como los ferrocarriles y comunicación, y especialmente la educación, fueron disponibles para mucha gente, debido a las desigualdades sociales, represión política y la falta de libertades democráticas y también a Porfirio Díaz le gustaba la vida francesa como su estilo de vida. Porfirio Díaz fue un militar mexicano que logró destacarse en la Guerra de Reforma contra la intervención francesa, donde derrocó el gobierno y se autoproclamó presidente por el Plan de Tuxtepec. Porfirio Díaz se convirtió presidente en 1876, donde se reeligió como presidente por 6 veces y mucha gente le interpretó como dictador. Él estuvo en el poder por 34 o 35 años, de 1876 a 1911. Las características sociales y las características económicas en el porfiriato no fueron respetadas, debido a que Porfirio Díaz gobernaba con las clases sociales, porque gente de clase baja no tenían oportunidades para esos servicios, pero la gente de clases altas sí podían. También la gente de clase baja les pagaba muy bajo, como 5 pesos o un ticket que podían comprar una cosa. Hagamos de cuenta que requerían 15 pesos para sus compras. Los de la tienda le ponían una deuda para que lo paguen más al rato, pero porque se aprovechaban de las clases bajas de que no podían leer, pues le aumentaban la deuda, y los de la tienda aprovechaban que no podían leer, pues les puso que paguen más dinero de lo que debían. En esa época se dio desigualdad social muy abundante en las clases bajas, debido a los trabajos, servicios y bienes en ese periodo. Pero no solo fue un periodo malo, aunque la mayoría era malo. Porfirio Díaz también ayudó a regular la economía del país y una modernización con la inversión extranjera que necesitaba mucho México. El porfiriato terminó en 1911, cuando Porfirio Díaz presentó su renuncia a la presidencia como consecuencia directa del inicio de la Revolución Mexicana. Uno de los hechos decisivos fue la toma de Ciudad Juárez por las fuerzas revolucionarias, lo que debilitó definitivamente su gobierno. Por poco después se firmaron los tratados de Ciudad de Juárez, acuerdos que establecieron su salida del poder y el fin del régimen. Con ello, se concluyó la etapa de más de 30 años. Se caracteriza por su estabilidad económica y modernización, pero también la falta de democracia y fuertes desigualdades sociales. Porfirio Díaz dejó México en 1911 tras renunciar del poder de más de 30 años gobernando el país durante el porfiriato. Salió al puerto de Veracruz en el mayo 31 a bordo del buque Piranga, rumbo a Europa. Su partida ocurrió en el contexto del inicio de la Revolución Mexicana, que se levantó en su contra. Se estableció principalmente en París, donde vivió con su familia. Durante los últimos años viajó a distintos países europeos y nunca regresó a México, pero se sabe que falleció el 2 de julio de 1915 a los 84 años y sus restos permanecen en Francia. Ahora vamos a hablar de la parte de las desigualdades. Las discriminaciones. Existen varios tipos de discriminación actual, como la racial, la xenofobia y la discriminación por género, por clases sociales y por orientación o por religión. Ocurren cuando algunas personas son tratadas peor que otras por su origen, apariencia, ideas o forma de vida. La discriminación puede verse en insultos, la falta de oportunidades, desigualdades
en el trabajo o en la educación, y en discursos de odio donde se difunden en la sociedad o en el internet. Su relación con el porfiriato. Ahí existieron varios tipos de discriminación que tenemos hoy en día, que Porfirio Díaz promovía la idea de progreso que venía de Europa, se valoraba a los extranjeros europeos que a los pueblos indígenas o clases populares mexicanas. Esto causó desigualdad social y algunos problemas actuales de la discriminación que tienen sus causas históricas en el porfiriato. Ahora hablamos de la xenofobia. La xenofobia es una discriminación o rechazo hacia personas que vienen de otros países o culturas. En la actualidad se pueden ver cuando se culpa a los migrantes de problemas sociales, cuando les niegan las oportunidades de trabajo, cuando reciben insultos por su origen o idioma. Se manifiestan mediante actitudes discriminatorias, exclusión o hostilidad o violencia. En el porfiriato ahí tenían una relación porque se crearon ideas de superioridad cultural. Cuando Porfirio Díaz gobernaba, él favoreció mucho a los extranjeros europeos y estadounidenses para impulsar la economía. Esto hizo que algunos tuvieran más privilegios que la población local, que generó desigualdades entre muchos grupos. Y los discursos de odio son palabras o mensajes que atacan o insultan o fomentan el rechazo hacia una persona o grupo. Buscan humillar, discriminar o hacer ver a la gente, a grupos, como peor. Pueden aparecer en conversaciones de medios de comunicación o redes sociales y pueden causar conflictos, discriminación y más división en la sociedad. Se relacionan con el porfiriato porque algunas ideas y discursos de las élites desapreciaban ciertos grupos, especialmente a los pueblos indígenas, a las clases más pobres. Algunos pensadores políticos afirmaban que unas culturas eran superiores a otras y que el país debía permanecerse en Europa. Se difundieron estas ideas en la política, la prensa, la educación y justificó la desigualdad y la exclusión social. Como dijimos, los discursos de odio se burlan de la gente de su etnia o clase. En la actualidad siguen discursos en la actualidad, como dijimos, el racismo, la xenofobia y otros. Aquí les podemos dar unas soluciones para algunos de esos casos, esos que necesitan acción para esos discursos de odio o negativos que hacen mucha polémica en la sociedad de hoy. Primero, es muy importante promover la educación y la información para que las personas comprendan por qué los discursos de odio dañan a la sociedad. En las escuelas y en las comunidades se pueden realizar actividades que enseñan valores como el respeto, la tolerancia y la igualdad entre otras personas. Otra propuesta sería fomentar el diálogo de la cultura de paz. Cuando surjan comentarios negativos o discriminatorios, se deben de responder con argumentos y respeto y explicación en lugar de más insultos, para ayudar a las personas que reflexionen sobre lo que dicen. También puede ser en las redes sociales donde se promuevan mensajes positivos y que se eviten difundir contenido que fomente la discriminación. Y ahora les voy a dar mi reflexión. Al analizar temas como la discriminación, xenofobia y los discursos de odio, se puede notar que esos problemas tienen raíces del pasado. Durante el porfiriato, bajo el gobierno de Porfirio Díaz, se difundieron ideas donde favorecían ciertos grupos y dejaban en desventajas a otros, como los pueblos indígenas y clases bajas y pobres. Estas ideas ayudaron a justificar desigualdades en actitudes y discriminaciones. El porfiriato permite reflexionar sobre algunas ideas de que pasaron, como el rechazo, xenofobia y discursos de odios que aún existen en la actualidad, pero que podemos ahora solucionar con las soluciones de arriba. Y es importante conocer la historia para ayudar a identificar esos temas y evitar repetirlos. Por eso es importante promover la cultura de paz, igualdad y respeto, para que no haya desigualdades y que sea una sociedad más justa. Muchas gracias por escucharme y que tengan un bonito día.